Este caso tiene lugar en el Reino Unido, en el año 2024. En la noche del 27 de julio de 2024, una calle tranquila en el este de Londres se convirtió en la escena de un crimen horrendo. Un grupo de adolescentes había sido capturado en cámara perforando un agujero a través de una ventana tapiada y colocando algo dentro. Se rieron mientras huían, haciendo lo que hicieron aún más siniestro. El objetivo era un hombre anciano. Estaba indefenso y era víctima de acoso constante por parte de estos jóvenes locales. Era alguien que ya había sufrido intimidación repetida en su propia casa y estaba a punto de encontrar su fin de la manera más cruel. Robert Price era un viudo de 76 años que vivía solo en Dagenham. Era conocido localmente como tranquilo y reservado. Robert había experimentado dificultades significativas a lo largo de su vida posterior. Después de perder a su amada esposa, Robert vivió una existencia cada vez más aislada, rara vez aventurándose fuera, excepto cuando era necesario. Robert era alguien que prefería su propia compañía y luchaba en entornos sociales. Esta incomodidad en situaciones sociales, combinada con su vulnerabilidad como un hombre anciano que vive solo, Robert era un blanco fácil para los jóvenes locales. Con los años, Robert enfrentó un acoso cada vez mayor. Su hogar fue objeto de vandalismo repetidamente. Los niños romperían sus ventanas, golpearían sus puertas y dañarían otras partes de su propiedad. Básicamente, lo que podían destruir, lo hacían. Y así, Robert cubrió sus ventanas con tablas, buscando protección contra la constante amenaza exterior. Su amigo, John Shoesmith, relató cómo la vida diaria de Robert se volvió severamente restringida. John declaró que los niños lo molestarían siempre que intentaba salir de su casa. Era implacable. La familia de Robert también era profundamente consciente de su horrenda situación. Más tarde describieron su angustia al imaginar el terror que soportó en sus últimos momentos. Se merecía la paz, dijo más tarde un pariente, reflexionando sobre los años de tormento que enfrentó. En el clásico estilo del Reino Unido, a pesar de los numerosos incidentes, las intervenciones de las autoridades fueron limitadas. Dejaron a Robert en un grado serio de desamparo, y así quedó atrapado en una pesadilla completa. El acoso continuó sin cesar, alcanzando su punto máximo solo días antes de ese fatídico día. En los días previos al 27 de julio de 2024, se lanzó un ladrillo a través de uno de los únicos pedazos de vidrio que quedaban intactos. Pero, ¿quiénes eran los culpables y cuál era su motivo? Bueno, ahora lo sabemos. Uno de los perpetradores, el mayor del grupo, se llamaba Nathan Notito Dilchukwu. A la edad de 17 años, Nathan había vivido la mayor parte de su vida en el sistema de cuidado británico, con sede en Romford. El tiempo de Nathan en el cuidado sugería una disfunción familiar o luchas personales lo suficientemente significativas como para requerir la intervención del Estado. Sin embargo, estas medidas hicieron poco para alterar su trayectoria. Desde una edad temprana, desarrolló un problema con el control de impulsos y la agresión. Era conocido por tener un historial de problemas de comportamiento y frecuentemente entraba en conflicto con las autoridades. Tiene varios incidentes pasados involucrando delitos menores debido a su comportamiento antisocial, pero esto solo se conoce a través de sus recientes apariciones en la corte, y los detalles de estos incidentes permanecen confidenciales. Dicho esto, el patrón era extremadamente claro. Su comportamiento a menudo escalaba alrededor de sus pares, llevando a actividades cada vez más riesgosas. Los fuegos artificiales se convirtieron en una peligrosa fascinación para Nathan y sus pequeños amigos, quienes frecuentemente documentaban sus hazañas en las redes sociales, riéndose del caos que causaban. A pesar de su conciencia de lo correcto e incorrecto, las acciones de Nathan a menudo carecían de empatía. Sus amigos lo describieron como, cito, audaz y atrevido, rasgos que sus compañeros admiraban. El día del incidente fatal, la despreciable personalidad de Nathan y su aparente falta de previsión
lo llevaron a participar en un ataque vil y peligroso. El 27 de julio de 2024, Nathan se encontró con un amigo de 16 años y juntos pasaron el día participando en comportamiento imprudente, principalmente involucrando fuegos artificiales y alcohol. Sus actividades fueron grabadas, mostrando a los jóvenes lanzando fuegos artificiales en áreas públicas y demostrando un desprecio por la seguridad de los demás. Más tarde, se les unió otro adolescente, demasiado joven para que su nombre se hiciera público. No pasó mucho tiempo antes de que su atención se centrara en la casa de Robert Price. Sabiendo que Robert era un blanco fácil, se acercaron a su propiedad al caer la tarde. Inicialmente, los otros dos dudaron y se retiraron momentáneamente cuando Robert abrió su puerta principal inesperadamente. Sin embargo, Nathan instó a sus amigos a seguir. Su voz fue capturada por cámaras cercanas repitiendo, «Ven conmigo». Su inicial vacilación se disolvió rápidamente en un plan determinado. Nathan, junto con sus cómplices, decidió intensificar su acoso. El audio de vigilancia capturó escalofriantemente su intención explícita, con Nathan escuchado alentando a sus cómplices una vez más. Discutieron descaradamente sus intenciones, refiriéndose abiertamente a prender fuego a la casa. Aproximadamente a las 5:40 de la tarde del 27 de julio de 2024, Nathan y uno de sus cómplices más jóvenes se acercaron una vez más a la casa de Robert. Sus intenciones eran claras. Nathan se quedó cerca mientras el chico más joven avanzaba y se subía a una caja de medidor de gas instalada en la pared exterior de tu casa. El adolescente golpeó repetidamente y arrancó las tablas de madera contrachapada que cubrían la ventana de la sala, tratando de encontrar un punto de entrada para lo que tenía en su mano. En cuestión de segundos, creó un agujero irregular lo suficientemente grande para su mortal plan. Nathan se quedó atrás observando. Se le escuchó claramente incitando a su cómplice con su voz grabada por una cámara de seguridad de una casa cercana. «Hazlo», continúa, dijo, y sin dudarlo, el atacante más joven produjo un fuego artificial potente. Era un dispositivo pirotécnico de múltiples disparos, capaz de lanzar ráfagas rápidas de proyectiles en llamas y chispas. Luego encendió la mecha. La llama prendió inmediatamente, emitiendo un pequeño silbido. Empujó este dispositivo ardiente a través de la abertura irregular que había hecho y rápidamente retiró su mano, retrocediendo para pararse al lado de Nathan. Segundos después, el caos estalló dentro de la sala de estar de Robert. El fuego artificial detonó violentamente, impulsando instantáneamente chispas ardientes y productos químicos incendiarios a través del espacio cerrado. Los muebles se encendieron rápidamente. En cuestión de segundos, las llamas crecieron en el tapizado y las cortinas. En cuestión de momentos, toda la habitación estaba en llamas, llenándose rápidamente de un denso y asfixiante humo. Los adolescentes, al presenciar las inmediatas y horribles consecuencias, no reaccionaron con pánico o arrepentimiento, sino con risas y emoción jubilosa. Sus voces resonaban por las calles y se capturaron claramente en el audio. Se estaban riendo cruel y ruidosamente. Mientras tanto, dentro de la casa que se deterioraba rápidamente, Robert quedó atrapado instantáneamente en una pesadilla viviente. El anciano viudo, lento y frágil, tenía medios limitados para escapar de una catástrofe repentina. La explosión lo había desorientado. El espeso humo inmediato nubló su visión y llenó sus pulmones. Robert tropezó a ciegas a través de la oscuridad asfixiante hacia su puerta principal. Un vecino entonces presenció el humo saliendo de la propiedad de Robert y corrió a ayudar. El vecino golpeó urgentemente en la puerta principal, gritando el nombre de Robert repetidamente, esperando desesperadamente algún tipo de respuesta. A través de la neblina y la confusión, Robert logró comunicarse brevemente con su voz fingida y debilitada detrás de la puerta. El vecino describió, más tarde, cómo las palabras de Robert se desvanecieron rápidamente, disolviéndose en jadeos amortiguados y sonidos de asfixia, mientras el humo abrumaba sus pulmones. Desesperadamente,
El vecino intentó derribar la puerta cerrada con llave, pero sus golpes repetidos fueron en vano. La puerta de Robert era una barrera sólida, blindada para protegerlo de los acosadores. Lo que lo mantenía a salvo, ahora lo mantenía atrapado. El fuego se intensificó, el calor se irradió hacia afuera. Toda la calle estaba cubierta con el resplandor de la casa. La Brigada de Bomberos de Londres recibió múltiples llamadas exactamente a las 5:47 post-meridiem, aproximadamente 7 minutos después de que los fuegos artificiales explotaron en el interior. Los bomberos fueron enviados inmediatamente, con unidades llegando a la escena en cuestión de minutos, pero para su llegada, la casa ya estaba envuelta en llamas. Utilizando arietes, los bomberos violaron rápidamente la puerta principal cerrada con llave. Dentro de la casa, la visibilidad era casi nula. Un espeso humo negro envolvía completamente las habitaciones. Navegando por tacto e instinto, los bomberos buscaron urgentemente a Robert. En cuestión de momentos, la mano enguantada de un bombero encontró el cuerpo inconsciente de Robert colapsado cerca de la puerta. Estaba a apenas unas pulgadas de escapar. Robert fue sacado de la propiedad en llamas y colocado en el pavimento exterior. Pronto llegaron los paramédicos y llevaron a Robert al hospital. A pesar de los frenéticos intentos de reanimación, Robert no mostró signos vitales de vida. Había inhalado cantidades excesivas de humo tóxico y las quemaduras que había sufrido eran graves y generalizadas. Los paramédicos lo declararon oficialmente muerto en la escena a las 5:59 post-meridiem. Dentro de la casa, los bomberos continuaban luchando contra las llamas, extinguiendo completamente el incendio en 30 minutos. La sala frontal estaba completamente devastada. El informe posterior de los investigadores forenses de incendios confirmó que el incendio se originó precisamente donde el fuego artificial entró a través de la ventana rota. Todas las pruebas físicas coincidían perfectamente con las descripciones de los testigos y las imágenes de seguridad que se encontraron más tarde, confirmando que esto no fue una tragedia accidental. Este fue un acto deliberado de incendio provocado. El examen post-mortem del cuerpo de Robert proporcionó evidencia médica concluyente sobre sus últimos momentos agonizantes. Murió predominantemente debido a la inhalación aguda de humo, lo que significa, por supuesto, que Robert sufrió horriblemente al final. Estos detalles pintaron una imagen sombría y desgarradora de los últimos momentos de Robert. Desorientado, aterrado, luchando por respirar y finalmente abrumado por un entorno que se convirtió en su trampa mortal en cuestión de segundos. Nathan y sus amigos huyeron rápidamente, pero sus movimientos fueron documentados extensamente por las cámaras de circuito cerrado de televisión en todo Dagenham. Las imágenes que la policía revisó más tarde mostraban a los adolescentes corriendo a toda velocidad por las calles cercanas. Sus rostros estaban enrojecidos por la emoción más que por el miedo o el arrepentimiento. Menos de una hora después de abandonar la escena del crimen, Nathan regresó a su centro de atención residencial en Romford, donde su comportamiento despertó sospechas de inmediato. Nathan estaba visiblemente alterado e hizo una confesión espontánea y críptica a un trabajador de atención, declarando que iba a caer por 20 años. Alarmado por las palabras de Nathan, el trabajador de atención lo presionó más, pero Nathan mantuvo su relato incoherente, lleno de intentos a medias de minimizar sus acciones. Nathan advirtió repetidamente al personal que no revisara las noticias locales y esto solo despertó más sospechas. Un día después, le preguntó a una trabajadora de atención si había oído hablar del incendio antes de decirle: si alguien pregunta, no digas que estuve en Dagenham. Cuando le preguntaron por qué, él dijo: tal vez empecé un incendio con un fuego artificial. Continuó diciendo que estaba borracho con 2 de sus amigos, que metió un fuego artificial por una ranura de correo y que todo el incidente fue increíblemente divertido. Las investigaciones posteriores revelaron que Nathan había publicado abiertamente a sus amigos sobre meter un fuego artificial por la ventana de alguien.
Siempre se reía y describía el evento como divertido. Los demás involucrados también confesaron a sus amigos inmediatamente después, proporcionando detalles coincidentes de sus acciones. La investigación sobre el mortal incendio comenzó inmediatamente y fue liderada por el Comando de Crímenes Especializados de la Policía Metropolitana. Los detectives descendieron rápidamente a la escena, acordonando la casa adosada quemada en Oval Road North. Los investigadores forenses de incendios peinaron meticulosamente los escombros para identificar el origen exacto y la causa del incendio. En cuestión de horas, los investigadores recibieron las vitales grabaciones de vigilancia de las propiedades cercanas. Los detectives identificaron rápidamente a Nathan en las grabaciones y lo vincularon con incidentes previos documentados por las autoridades locales debido a sus problemas de comportamiento. Simultáneamente, los oficiales de policía realizaron extensas investigaciones de puerta en puerta. Los vecinos proporcionaron testimonios cruciales sobre la historia de acoso de Robert, pintando una imagen angustiosa de abuso prolongado. Los residentes expresaron su frustración y tristeza. Los investigadores rastrearon aún más los movimientos de Nathan inmediatamente después del incidente. Dentro de 48 horas, los detectives arrestaron a Nathan en su residencia. Durante su arresto, los investigadores incautaron la ropa que coincidía con las descripciones proporcionadas por los testigos y el circuito cerrado de televisión. También obtuvieron el teléfono móvil de Nathan, que contenía mensajes y publicaciones en redes sociales relacionadas directamente con el incidente, lo que reforzaba aún más su implicación. Al ser interrogado, Nathan inicialmente intentó minimizar su papel, mostrando nuevamente una verdadera falta de empatía, restándole importancia a la gravedad de un crimen extremadamente vil. Sin embargo, la interrogación persistente lo llevó a reconocer gradualmente su participación, confirmando detalles clave que corroboraban las pruebas existentes. Las confesiones de Nathan finalmente proporcionaron a los detectives suficiente información para identificar y detener a sus cómplices más jóvenes. El chico más joven, que colocó el fuego artificial a través de la ventana, tenía solo 16 años en ese momento. Fue arrestado poco después en su casa familiar en Dagenham. Su arresto reveló pruebas incriminatorias similares, ropa coincidente, grabaciones de video en dispositivos personales y mensajes explícitos intercambiados con Nathan antes y después del delito. Los especialistas forenses analizaron los fragmentos de fuegos artificiales recibidos de la casa de Robert, confirmando que eran consistentes con el tipo identificado en las pruebas de video. Determinaron de manera concluyente que el poder incendiario de los fuegos artificiales causó la rápida y catastrófica propagación del fuego, lo que le dio a Robert pocas o ninguna posibilidad de sobrevivir. Este nivel de detalle forense fue crítico para establecer la severidad y la intención letal detrás del acto, aunque los adolescentes argumentarían más tarde que su intención era simplemente asustar y no matar. Durante toda la investigación, las autoridades enfrentaron críticas de los miembros de la comunidad que exigían respuestas. ¿Cómo pudo la constante intimidación a un residente anciano escalar sin control y llevar a la violencia letal? Los vecinos se preguntaban por qué las advertencias e informes parecían ser ignorados por la policía. Mientras tanto, los investigadores habían recopilado evidencia significativa. La evidencia en este punto era irrefutable, exponiendo meticulosamente las acciones deliberadas e insensibles del adolescente. Los detectives que trabajaban en el caso informaron a fondo a los fiscales, recomendando cargos de asesinato e incendio con intención de poner en peligro la vida. Los fiscales revisaron la evidencia y estuvieron de acuerdo, por lo que tanto Nathan como su cómplice fueron formalmente acusados. Hay un tercer chico en el video, pero parece que no fue acusado por el crimen. Su rápida detención y cargos decisivos trajeron una sensación de alivio a la familia de Robert, pero ¿realmente se haría justicia? Los procedimientos legales comenzaron rápidamente en el Tribunal Penal Central de Londres, el Old Bailey. Nathan, que ahora tenía 18 años, apareció junto a su coacusado más joven, que permaneció sin nombre públicamente debido a su edad.
Ambos se enfrentaron cargos iniciales de asesinato e incendio con intención de poner en peligro la vida. Los fiscales enfatizaron la crueldad de la risa capturada en las grabaciones, pintando una imagen innegable de malicia imprudente. A pesar de las pruebas abrumadoras, ambos acusados se declararon no culpables de asesinato, afirmando a través de sus equipos de defensa que el desenlace fatal no fue ni intencionado ni totalmente previsto. Tras las discusiones entre los equipos de acusación y defensa, el Servicio de Fiscalía de la Corona finalmente aceptó las declaraciones de culpabilidad por el cargo menor de homicidio involuntario. Esta decisión fue inmensamente controvertida para todos los que la escucharon. Pero a pesar de las crecientes pruebas, la Fiscalía no estaba segura de que pudieran persuadir a un jurado de sus pares para que aceptaran unánimemente la intención de matar. En la sentencia, ambos acusados se pararon solemnemente frente a la jueza esperando sus palabras. La jueza declaró con severidad la gravedad de sus acciones, declarando la muerte de Robert como un ataque planeado. Ella se dirigió específicamente a Nathan, destacando su significativa culpabilidad y desestimando cualquier afirmación de inocencia o ingenuidad. Describió a Nathan como alguien con un pobre control de impulsos y una falta de apreciación por el impacto que tenía en otras personas. Sin embargo, se informó que el acusado más joven mostraba remordimiento visible y parecía estar profundamente afectado durante el proceso judicial. La jueza declaró que lo reconocía como significativamente influenciado por la personalidad dominante de Nathan, lo que mitigó en cierta medida su siguiente sentencia. Nathan, sin embargo, no recibió tal mitigación. Durante el juicio, mostró poco remordimiento auténtico, presentándose a sí mismo como malinterpretado, mal guiado y no culpable de sus acciones. Después de presentar las pruebas y los argumentos, el juez condenó a Nathan a 6 años de prisión. 6 años. Esta fue una sentencia criticada por muchos por ser demasiado indulgente, dada la gravedad de las consecuencias. Él es literalmente responsable de quemar vivo a un anciano y recibió menos de una década en prisión. Su cómplice más joven recibió 2 años y 8 meses de custodia. Cuando se anunciaron las sentencias, la reacción de Nathan fue apagada, sin mostrar ni shock ni arrepentimiento evidente. Fue llevado fuera de la sala de juicio en silencio, evitando el contacto visual con los observadores. La familia de Robert observó en silencio mientras sus rostros estaban marcados por el dolor contenido y la dignidad tranquila. Estaban conscientes de que ningún resultado legal abordaría completamente su pérdida. La reacción de la comunidad ante la sentencia fue mixta. Algunos aceptaron las sentencias, pero muchos otros expresaron insatisfacción, expresando la creencia de que los castigos no reflejaban adecuadamente el daño profundo e irreparable causado. Sin embargo, las autoridades consideraron la condena un éxito. Inmediatamente después de la muerte de Robert, flores y homenajes sinceros adornaban la acera fuera de su hogar carbonizado. Los vecinos expresaron tristeza por no haber intervenido eficazmente, atormentados por los recuerdos de ver a Robert vivir en visible angustia detrás de ventanas tapiadas. Un residente local dijo: «Deberíamos haber hecho más». La indignación pública llevó a demandas de mayor supervisión y responsabilidad con respecto al comportamiento antisocial. La muerte de Robert se convirtió en un punto focal en discusiones más amplias sobre el delito juvenil, lo que llevó a los líderes locales a iniciar campañas destinadas a mejorar la denuncia comunitaria y estrategias de intervención proactiva. Los servicios sociales y las instituciones de cuidado juvenil también enfrentaron escrutinio, impulsado por la preocupante trayectoria de Nathan, desde la delincuencia menor hasta la violencia letal mientras estaba bajo supervisión estatal. Pero en última instancia, la muerte sin sentido de Robert Price sirve como una inquietante historia de advertencia. Se necesita hacer más para prevenir el acoso como este, y siempre debes cuidar de ti, vecino, ya que nunca sabes cuándo también podrías estar en la línea de fuego.